Hola muchachos, buenas tardes. Disculpen la tardanza, tuve una junta aquí con el trabajo. Soy el embajador. Como les comentaba hace unas semanas cuando empezamos el curso, trabajo para una escuela privada que se llama Fusion Academy, en donde tenemos representantes, o más bien tenemos campus. Tenemos 65 campus en todo el país, aquí en Estados Unidos, y yo soy el embajador de mi campus. Entonces, regularmente nos juntamos cada 3 meses para ver cómo están trabajando cada uno de los campos. Y pues bueno, nos tocó, ayer nos avisaron que hoy nos tocaba la junta y coincide con que era el día en el que ya nos habíamos puesto de acuerdo nosotros para poder recuperar esa sesión. Bien, ya terminó la junta nuevamente y pude brincarme de un Zoom a otro. Pero pues quiero ponerme de acuerdo con ustedes para ver si podemos recuperar la sesión, si la quieren recuperar el día de mañana, si la quieren recuperar el día sábado, o si nos vamos hasta el día lunes, la podríamos recuperar las 2 sesiones el día lunes. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué les funciona mejor? A mí me parece que está bien mañana o el lunes. A mí me parece que sea mañana. Mañana ya tenemos dos para mañana. ¿No puede ser el lunes, profesor? Por favor. Yo también. Lunes, ¿escucho más lunes? Ok. Mañana. Sí, lunes, por favor. Mañana lunes, son varios. Bien, les comento, va a ser un No, el lunes mejor. así. Mejor hay que hacer una encuesta. Les voy a pedir a las personas que están como representantes del grupo, que tengo creo que a Samantha y a Uriel. ¿Está Samantha aquí? ¿No ha llegado Samantha? Bueno, le voy a mandar un mensaje a Samantha y a Uriel, que han sido los representantes, que hagan una encuesta, no sé, que la hagan en Facebook Polls o los hagan en Monkey o donde sea, ¿no? Que hagan una encuesta para ver qué día les funciona mejor, para que entonces podamos hacer la recuperación de esta sesión. Realmente va a ser una sesión sencilla, no es tan difícil todavía los temas que estamos abordando, pero sí es importante que ya empecemos a recuperar, sobre todo esa sesión, porque empezamos con expresiones algebraicas. Bien, y va a ser la base o la primera sesión de álgebra propiamente, porque ahorita hemos hecho pura aritmética, y sí quiero que les quede bien cimentados estos conocimientos a todos ustedes. Bien. Por ahorita, pues vamos a comenzar nuestra sesión. Déjenme ya compartir mi pantalla. En el Classroom ya les subí el problemario número 8 y de hecho me di cuenta que no he subido ningún lugar para que ustedes entreguen sus tareas. Entonces no ha habido mucha entrega de tareas. Les voy a dar entonces esa oportunidad de que hoy subo los espacios para que ustedes vayan entregando sus tareas. Recuerden que las tareas las entrega una sola persona del equipo y los demás no entregan nada, simplemente entran y la marcan como si ya lo hubieran entregado. Bien, pero sí tienen que asegurarse, por favor, que la persona responsable
de subir esa tarea, lo haya hecho, porque si, aunque tú la marques como entregada, no te puedo asignar la calificación. Y no está, si la persona que tenía que subir el archivo no lo ha subido. Pues bien. Vamos a comenzar. Bien, aquí está. Entonces, aquí en este problemario, el número 8, les estoy dejando un poco más de ejercicios para que ustedes vayan practicando. Aquí ya es una combinación de varias propiedades de las que hemos estado utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, radicales, aquí tenemos fracciones, aquí tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo y después multiplicarla por esta fracción. En esta tenemos muchas fracciones. Aquí tenemos radicales de fracciones, cómo se distribuyen esos radicales de esas fracciones. En el siguiente tenemos otra vez, hay que practicar los radicales de números negativos, se pueden calcular o no se pueden calcular. Y esto va a depender de si yo puedo, si el número de la raíz es un índice par o es un índice impar. Bien. ¿Qué más? Tenemos más radicales. Tenemos esto que es una potencia fraccionaria. ¿Cómo yo puedo calcular el radical de una potencia fraccionaria? ¿Cómo puedo calcular igual esto que es una potencia fraccionaria, pero ahora de un número negativo? Ahora, lo que no hemos estado haciendo mucho son ejercicios como el número 7. Entonces, quiero empezar con este ejercicio para que ustedes vean cómo convertir de fracción a decimal, que ya lo saben hacer, y ahora cómo convertir de decimales a fracciones. Bien. En este caso, cuando yo tengo 0.125 y le quiero calcular la raíz cúbica, ¿cómo voy a poder calcular esa raíz cúbica o raíz de menos un tercio si ni siquiera he visto cómo calcular estos números? Bien, cuando yo tengo un número decimal, recuerden que los números decimales, así como los números enteros, tienen una posición. Por ejemplo, si yo tuviera el número 180, pues el número 180 significa que yo tengo un ciento. Entonces yo pongo 1 por 100 y también tengo 8 décimos, o décimas más bien 8 décimos, o 8 decenas, como mejor se diría. 8 decenas, que quiere decir 8 por 10, y tengo 0 unidades. Entonces más 0 por 1. Si yo hago esta multiplicación, 1 por 100, pues esto es 100. Después, 8 por 10, esas son las décimas, tengo entonces 80 decenas, más 0 por 1, pues es 0, y 100 más 80 más 0, pues esto es 180. De tal manera que a esta posición en los números enteros le voy a llamar unidades, a esta segunda posición le llamo decenas, a la tercera posición le llamo centenas, y así si tuviera una cuarta posición, entonces la cuarta posición, ¿cómo se le llamaría? ¿Cómo se le llamaría la cuarta posición si tuviera una? Unidad de millar. Unidad de millar, exactamente. Unidad de millar, bien. Ok. Así como desde el decimal hacia el lado izquierdo, yo puedo ir llamando estas posiciones. Cuando yo tengo al revés, cuando yo tengo las cifras decimales, también esas cifras decimales, dependiendo de la posición que estén, van a tomar un nombre, van a recibir un nombre. Por ejemplo, si yo tengo el número exactamente 0.125, a la primera posición le llamo décima. Oiga, profesor, ¿no me puede subir una décima? ¿A qué nos referimos con una décima? Precisamente a la primera posición decimal. La segunda posición decimal se llama centésima. Y la tercera posición se llama milésima. Cuando ustedes escuchan que una persona dice, es que en una milésima de segundo, a eso se refiere.
a la tercera posición después del punto decimal. Bien. Si nosotros quisiéramos convertir, por ejemplo, el número 0.5 a una fracción, pues ya sabemos que el 0.5 en modo de fracción simplemente sería un medio, porque es la mitad o es el 50% de un entero. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo sé que esta posición es la posición de las décimas. Entonces, si es la posición de las décimas, y aquí es con ese, perdón. Si es la primera posición y son décimas, pues ¿cuántas décimas tenemos? Tenemos 5 décimas. Ah, ok, entonces como tenemos 5 décimas, pues lo escribimos así, como 5 décimos. El decir décimas o décimos simplemente le otorga género a la palabra, pero no cambia el valor de la numeración. Entonces, 0.5 es lo mismo que, pues si esta es la posición de las décimas, pues 5 décimos. Y ese 5 décimos es una fracción que nosotros podemos simplificar, que podríamos dividir ambos números. Entre 5. Entre 5, o le sacamos quinta a ambos para que esa fracción se reduzca a 5 entre 5, 1, y 10 entre 5 es a 2. Ah, pues entonces aquí es donde toma sentido el que 0.5 sea un medio. Vamos a hacer otro ejercicio. Si yo tengo, por ejemplo, el número 0.25, 0.25 es como si tuviera el 25%, y en fracción, ¿a qué equivaldría? 25 centésimos. 25 sobre 100. ¿A un cuarto? Sería un cuarto. Bien, de forma, digamos, muy práctica, pues esto sería la cuarta parte de algo, el 25%. Pero como bien muchos ya dijeron, bueno, si yo quiero hacer todo el procedimiento, pues entonces eso significa que la primera son 2 décimas y 5 centésimas. En total, entonces yo tengo 25 centésimas. Entonces yo escribo 25 centésimas o 25 centésimos. Al final de cuentas es equivalente, ¿no? Ahora, ya que tengo 25 centésimos, entonces yo trato de simplificar esa fracción. Entonces, al simplificar esa fracción, ¿entre cuánto divido cada uno de estos? Entre 25. Entre 25. Se puede dividir entre 25. 25 entre 25 es a 1 y 100 entre 25 es 4. Ah, pues aquí es donde yo demuestro que ese 20.25 es lo mismo que un cuarto. Ahora bien, en ese mismo sentido, entonces vamos a calcular el número 7. Es 0.125 a la 1/3. Primero hay que convertir ese 0.125 a fracciones. 0.125 es lo mismo que decir 125 ¿qué? Milésimos. Milésimo. Exactamente. Porque está en la tercera posición decimal. ¿Puedo simplificar esta fracción? Sí, es un octavo. ¿Es cuánto? Un octavo. Esto es un octavo. Así es. Entonces, 0.125 es lo mismo que un octavo. Y si no me creen, háganlo en sus calculadoras. Dividan 1 entre 8 y les va a dar 0.125. Bien, o háganlo manual. 1 entre 8, 8 le cabe a 1. 0 veces, agrego un punto decimal. 8 le cabe a 10, una vez, 1 por 8 es 8, resto 2, bajo el 0, 8 le cabe a 20, 2 veces, y sigan la división y les va a salir 0.125. Bien, ahora vamos a agregar este exponente negativo. Yo lo tengo a la menos 1/3. ¿Cómo yo podría cambiar el signo de un exponente? No nos gustan los exponentes negativos. ¿Cómo yo puedo hacer que ese exponente sea positivo? Invirtiéndolo. Cambiándolo el denominador para el numerador y el del numerador para el denominador. Exactamente. Entonces esto sería a la menos 1/3. Cambio estos dos, el numerador y el denominador de posición, y esto me quedaría 8 sobre 1, y esto a la 1/3 ahora positivo. El hecho de que yo pueda invertir estos dos números, el 8 y el 1,
de posición, no invierte este exponente. Lo único que le hace es que le cambia del signo. Si era negativo, ahora va a ser positivo, y si era positivo, ahora va a ser negativo. Ahora, 8 entre 1, pues es simplemente 8 a la 1/3, pero 1/3 es lo mismo que la raíz cúbica de 8. Y la raíz cúbica de 8, pues es 2. Ah, pues 0.125 a la menos 1/3 es igual a 2. Háganlo en sus calculadoras, por favor, los que tengan calculadoras que les pueda calcular potencias fraccionarias y negativas sobre todo. Y díganme, alcen la mano a quien sí les da 2. En la calculadora, claro. Tenemos 4 personas. 6. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos 10 personas de 45. Los demás no sé dónde anden. Pero pareciera que no están aquí en clase. Bien. El número 8, pues es bastante sencillo. Se hace lo mismo que habíamos estado haciendo. Simplemente distribuyan ese radical de 1/2, tanto en el numerador como en el denominador, y traten de resolver esa raíz cuadrada. Bien. El número 9. Vamos a hacer el número 9 porque puede presentar un poco de complicaciones a la hora de plantear. En el 9 yo tengo 81 elevado a la 3/4. ¿Cómo yo pudiera reexpresar ese 81 elevado a los 3/4? Raíz cuarta de 81 al cubo. Voy a acercar un poco más. Esto lo podría yo expresar como la raíz cuarta al cubo. Aún así, pues pareciera que no pudiera yo simplificar nada. Pero ese 81, ¿cómo yo lo podría reexpresar? Solamente el 81, sin el cubo. ¿Cómo yo puedo al cuadrado? ¿Vale? 9 al cuadrado. 9 al cuadrado, ok, vamos a hacer primero 9 al cuadrado. Entonces esto sería la raíz cuarta de 9 al cuadrado al cubo, que esto no sería otra cosa más que la raíz cuarta de 9 elevado a ¿qué potencia? ¿Qué hago con esas dos potencias de 2 y 3? Se multiplican. Las multiplicaría, entonces sería 9 a la sexta. Aún así este 6 y este 4 no se simplifican del todo. ¿Podría yo todavía expresar ese 9 como factores primos? Sí, ¿Cómo quedaría el 9? como 3 al cuadrado. Solamente el 9 quedaría como 3 al cuadrado y esto está a la sexta potencia y a esto le calculo la raíz cuarta. Bien. Ahora sí, ese 3 al cuadrado a la sexta potencia multiplico el 6 por el 2 y me queda 3 a la 12ª potencia y a esto le calculo la raíz cuarta. Ahora, si yo tengo 12 números 3 multiplicándose por sí mismo, ¿cuántos grupos de 4 puedo obtener? 3. 3. 3. Entonces esto se reduce a 3 al cubo. Y 3 al cubo es
27. Y así 81 a la 3/4 es igual a 27. ¿Cómo puedo resolver el número 10? ¿Puedo volver a explicar la última parte, por favor? ¿Sí? Otra Ajá, sí. forma de hacer esto es que regreses esta expresión a un exponente fraccionario. Esto es lo mismo que 12 dividido entre 4, el exponente, ¿no? Porque tenemos que el exponente es 12 el numerador y el denominador o el radical es 4. Y 12 entre 4, pues es 3. Ah, sí, ok. Gracias. Muy bien. Ahora sí, para el número 10, una potencia decimal. La pasamos como fracción, ¿no? 4 es lo mismo que 2/5. 2/5, que desde un principio yo puedo decir que estos son 4 décimos. ¿Por qué? Porque está en la primera posición y dijimos que la primera posición es la posición de las décimas. Entonces, 4 décimos. Que ese 4 décimos yo lo puedo simplificar, le puedo sacar mitad a ambos números y sería 2/5, como bien dice el compañero. Ah, pues de aquí aplico exactamente lo mismo. Lo paso a notación de radicales. El 32 por sí solo lo puedo expresar como 2 elevado a qué potencia. A la cuarta, ¿no? A ver otra vez, verifíquenlo. A la 5. A la quinta potencia. Y esto todavía al cuadrado. Eso significaría que yo tendría 2 a la décima raíz quinta. ¿Cuántos grupos de 5 puedo hacer de 10 números 2? 2. 4. 2, o sea, sí, 2 grupos y 2 elevado al cuadrado es 4. ¿Dudas? No. Esos serían como los ejercicios más difíciles de este problemario. Bien. Vámonos con el ejercicio número 12. Voy a recortar esto de aquí. Voy a hacer más chico. Okay. Ahora bien, vamos a hacer el número 12, 13 y 14, pero antes de hacerlos vamos a ver cuál es la mejor manera de racionalizar. Cuando nosotros tenemos una fracción, o en general una cantidad, lo que estamos evitando es tener exponentes negativos y también estamos evitando tener radicales en el denominador. Es lo que siempre vamos a estar evitando en este tipo de problemas, ¿bien? En el 12, en el 13 y en el 14 tenemos radicales en el denominador y no nos gustan. ¿Por qué? Porque no nos gustan, porque se ven feos en matemáticas. Entonces, cuando tenemos un radical en el denominador, lo que hacemos es que racionalizamos nuestras fracciones para que el radical ahora se simplifique en el denominador y lo podamos poner en el numerador. Bien, por ejemplo, en el número 12 yo tengo 3 sobre 5 sobre un medio. Vamos a nada más como ejemplo, ahorita lo voy a borrar. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo tengo, por ejemplo, el número 1 sobre el raíz de 2? O la raíz de 2, perdón. Bien. Para poder... Pasa la raíz a... Ajá, a ver, te escucho. Pasa la raíz a fracción y ya después lo hace como el de sándwich. ¿O está muy largo? A ver. La raíz, si yo la expreso como fracción o como exponente fraccionario, simplemente quedaría así. O se podría multiplicar por la misma raíz los dos en el numerador y en el denominador.
Más bien, así es como racionalizamos nuestros números. Ahí va. No está mal el procedimiento que proponía su compañera, nada más que la ley del sándwich no se podría ahí aplicar porque no hay denominadores en el numerador y en el denominador. Lo que hacemos es que multiplicamos por un 1. Y como les digo, en matemáticas nos encanta multiplicar por un 1. Pero ese 1 va a ser un 1 mágico. Los unos mágicos en matemáticas los amamos. Odiamos los signos de más y los signos de menos, porque son nuestros enemigos, no nos permiten hacer simplificaciones. Pero nos gustan mucho estos unos mágicos. Cualquier cosa entre sí misma, pues es 1. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo multiplico esta fracción por 1, pues no le va a hacer nada. Pero si la multiplico por ese 1 mágico, en donde yo voy a tomar este radical como la base, pues lo multiplico por raíz de 2 entre raíz de 2. Al multiplicarlo por raíz de 2 entre raíz de 2, estoy multiplicando este número por 1. ¿Estamos de acuerdo? Y cualquier número por 1 es sí mismo, entonces no estoy modificando el valor de esta cantidad. Ahora sí, yo multiplico numerador por numerador, 1 por la raíz de 2, pues esto va a ser raíz de 2, sobre la raíz de 2 por la raíz de 2 es la raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Qué va a pasar cuando yo calculo una raíz y la elevo al cuadrado? Pues son operaciones contrarias. Exactamente, se simplifican. Esto con esto se simplifica y nada más me queda la raíz de 2 medios o la raíz de 2 entre 2. Este número y este número en la línea, en la recta numérica van a caer en la misma posición. Tienen el mismo valor. Nada más que uno está expresado con raíces en el denominador y el otro ya lo pasamos con una raíz en el numerador. Esto se hace muchísimo, muchísimo en cálculo y por eso es importante que nosotros lo sepamos hacer. Pues bueno, en esa misma forma vamos a multiplicar esta fracción por ese 1 mágico. Como el radical en el numerador, en el denominador es raíz de 2, pues aquí ponemos raíz de 2 por raíz de 2. Y esto lo que va a hacer es que multipliquemos 3 por esta raíz de 2, va a ser 3 raíz de 2 sobre 5 por la raíz de 2 por la raíz de 2. Bueno, pues esto es 5 por la raíz de 2 y esto elevado al cuadrado. Nuevamente, aquí se simplifican estas dos raíces y nos va a quedar como 3 por la raíz de 2 sobre 5 por ese 2 y 5 por 2 pues son 10. ¿Y lo del numerador no se tiene que resolver también? ¿Qué le resolvemos? Bueno, no sé, es que se ve raro así, ¿no? Sí se ve raro porque a lo mejor no tenemos no tenemos como números exactos o no podríamos romper este radical, quisiéramos romperlo, pero resulta que en la raíz de 2 ya no tiene raíz cuadrada perfecta. Y así se queda. Lo más que podríamos hacer es, ahora sí, es calcular esa raíz cuadrada del 2, pero nos va a dar un número decimal, un número fraccionario. Ok, vamos a hacer el número 13. Y es exactamente lo mismo. Aquí yo voy a multiplicar por, en este caso, la raíz de 2 y la raíz de 2, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Aquí yo voy a tener 5 más ese raíz de 18. Este signo de más me está haciendo la vida imposible. Porque ahora lo que tengo que multiplicar es ese binomio que yo tengo aquí. 5 más la raíz de 18, todo este binomio se tiene que multiplicar por la raíz de 2. No nada más esta raíz por esta raíz, porque son términos semejantes, se podrían confundir por términos semejantes, sino todo el binomio lo tengo que multiplicar por esta raíz de 2. Entre
la raíz de 2 por la raíz de 2, que ya lo vamos a escribir, ya sabemos que la raíz de 2 por la raíz de 2 se simplifica y simplemente nos da 2. Entonces esto va a ser simplemente entre 2. Ahora, al multiplicar esta operación, yo tengo que distribuir ambos términos del binomio multiplicados por esa raíz de 2. Entonces, esto me va a quedar como 5 por la raíz de 2, pues es 5 la raíz de 2. Y después el 18, o más bien la raíz de 18 por la raíz de 2. Y todo esto entre 2. 5 por la raíz de 2, pues eso no lo puedo calcular y se queda como 5 raíz de 2. Pero lo que sí puedo hacer es aplicar las propiedades de las potencias y de los radicales que ya aprendimos. Y como estos dos números están en una sola multiplicación y el índice de ambos radicales es el mismo, es decir, ambos son raíces cuadradas, podemos entonces juntarlo a una sola raíz. 18 por 2. Y en el denominador me queda sobre 2. ¿Puedo hacer algo con ese 18? Y se multiplica. Puedo multiplicarlo por ese 2, pero más bien lo que trato es yo de simplificar. ¿Puedo factorizar ese 18? Sí. Sí. ¿Cómo me quedaría el 18 factorizado? 2 por 3 al cuadrado. 2 por 3 al cuadrado. 2 por 3 al cuadrado por 2. O pude haber multiplicado 18 por 2, me da 36 y la raíz de 36 pues sabemos que es 6. Pero recordemos que estamos tratando de practicar simplificar nuestros números. Esto nos da 5 la raíz de 2 más, pues esto es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado? Porque 2 por 2, pues 2 al cuadrado. Y ese 3 al cuadrado, pues se queda igual. ¿Qué es lo que sucede? Se cancela la raíz. Se simplifica esa raíz y nada más me queda 2 por 3 sobre 2 y el 2 por 3 es 6. Entonces la respuesta final es 5 raíz de 2 más 6 sobre 2. Profe, ahí antes en ese paso se pudo haber cancelado el 2. Este 2 con este 2, Ajá. ahí es donde cabe el error. ¿Quién es nuestro peor enemigo en las matemáticas? La suma. Las sumas. Esta suma te impide que se simplifique este 2 con este 2. Pero si todo estuviera multiplicando, sí. Sí, si esto fuera un producto, entonces sí, este 2 con este 2 sí se pudiera simplificar. Ojo, ¿por qué no se puede simplificar? Si yo tuviera, por ejemplo, 5 medios más 1 medio, ¿cuántos medios son? 6. Ah, pues 5 más 1 medio. Estos son 6 medios, perdón. De hecho, este fue mal ejemplo. A ver. 5 tercios. ¿Cómo podría hacerlo? Ahí está. Ok. Aquí podría yo simplificar este 4 con este 4 sin ningún problema, porque todo lo que está aquí, pues está multiplicándose. Pero al sumar nosotros las fracciones, simplemente recuerden que dejamos esto, el denominador lo corremos tal cual, y esto me quedaría entonces 5 por 3 más 4 por 3. Si yo aquí simplificara este 4 con este 4 para hacerlo desaparecer, entre comillas, y queremos decir que esto sería lo mismo que 5 por 3 más 3, bueno, 5 por 3 es 15, más 3, 18. 18. Vamos a verificar si es verdad que esta expresión también es igual a 18.
Y va a ser mentira, porque al simplificar yo este 4 con este 4, lo que estoy diciendo es, bueno, entonces este 4 con este 4 sí se van a ir. Pero ¿y luego qué le hiciste a este 4? Te lo llevaste aquí. Le quitaste el 4 a este segundo término de esta suma. Pero, ¿y luego a este por qué lo dejaste sin el 4? Este 4 que está ahí en la división está afectando tanto al numerador, a ambos términos del numerador. Está dividiéndolos a los dos, no nada más a uno. Por eso no podemos simplificar este 4 con este 4. Es el mismo motivo por el cual no podemos simplificar este 2 con este 2. Muy bien. El 14 es muy similar, pero no puse otro diferente. Profesor, yo tengo una duda. A ver. En el ejercicio, en el 12, ¿no se puede mejor convertir como al número como tal el 5 raíz de 2? O sea, que sea 50, 3 entre 50. 5 raíz de 2 no es 50. ¿Por qué sería 50? A ver, esperen. Bueno, en la raíz sí, ¿no? Dentro de la raíz, sí, más bien sería 3 sobre la raíz de 50. Sí, claro. Ajá, sí, por eso a eso me refería, perdón. Sí podrías hacerlo, pero a ver, vamos a hacerlo. Lo que su compañera dice es, tengo 3 sobre 5 raíz de 2. Si yo quiero expresar o quiero juntar ese 5, lo que hago es que ese 5, si lo elevo al cuadrado y después le saco la raíz cuadrada, pues es exactamente 5. Este número 5 y este número es exactamente el mismo. Y luego aquí pues nada más arrastro la raíz de 2. Pues yo sé que ese 5 al cuadrado es 25. Y esto me da 3 sobre, pues junto esas dos raíces y es 25 por 2. Pues 3 sobre la raíz de 50. ¿Sí? Pero no me gustan las raíces en los denominadores, no nos gustan. Se ven feas. Lo multiplicamos por un 1 mágico. Pues ahora en lugar de multiplicarlo por raíz de 2 sobre raíz de 2, lo multiplico por raíz de 50 sobre raíz de 50. ¿Sí? A final de cuentas, estoy multiplicando por un 1 mágico. Esto me queda entonces 3 por raíz de 50 y en el denominador, la raíz de 50 por la raíz de 50, raíz de 50 al cuadrado. Se van a simplificar ese cuadrado con ese 50, raíz cuadrada, perdón, y solamente nos va a quedar 3 por raíz de 50 sobre 50. Pero resulta que el 50 yo lo puedo factorizar a sus números primos. ¿Cómo me quedaría el 50 expresado en números primos? 5 por raíz de 2. 5 por raíz de 2. Bueno, ya al final. El 50 ¿cómo lo factorizo? A números primos. 5 al cuadrado por 2. 5 al cuadrado por 2. Y esto sobre 50. ¿Qué puedo sacar de esta raíz cuadrada? El 5. Un 5. Entonces esto sería 3 por 5 por la raíz de 2, que ese no alcanzó a salir, sobre 50. Puedo multiplicar 3 por 5 y me va a dar 15 sobre 50. O desde un principio yo puedo, aquí sí, fíjense, como todo está multiplicando en el numerador y en el denominador, puedo simplificar este 5 con este 50, le saco quinta a cada uno, este me queda como 1, le saco quinta a 50 y me queda como 10. Y esto es lo mismo que 3 por 1 por la raíz de 2, pues 3 sobre la raíz de 2. Y en el denominador, 10. Y llegamos a exactamente el mismo resultado. ¿Que si lo podemos hacer? Sí, claro que lo podemos hacer.
siempre y cuando apliquemos las propiedades de los radicales, de las potencias y todas las propiedades de la aritmética correctamente, podemos hacer un montón de cosas y llegamos exactamente al mismo resultado. Pero la otra es de forma más simplificada, ¿no? No es si acaso, vaya, o sea, todo va a depender de cómo estés acostumbrado a trabajar. Yo lo haría definitivamente como lo hicimos esta primera vez, pero si a ustedes tiene más sentido hacerlo así, aunque se tarde un poquito más, pues adelante. Bien. Ok, sí, gracias. Muy bien. Ahora, aquí no les incluí ninguno con raíz cúbica, pero vamos a ver cómo serían los de raíz cúbica. Por ejemplo, si yo tuviera 2 sobre la raíz cúbica de 4, por ejemplo. El 4 sabemos que no tiene una raíz cúbica exacta. Ahora lo que vamos a hacer es que si yo multiplico por un 1 mágico, en lugar de multiplicar por una raíz cuadrada, ahora voy a multiplicar por una raíz cúbica. Pero si yo multiplico por una raíz cúbica, ¿qué me quedaría? Pues en el numerador no hay problema si me quedan raíces cúbicas. Esto sería 2 por la raíz cúbica de 4 sobre la raíz cúbica de 4 y esto elevado al cuadrado. ¿Se simplifican estas dos? No, No, no se simplifican. ¿Qué me falta? multiplicar otra vez por otro raíz cúbica de 4. Exactamente. Nos falta aquí multiplicar otra vez por un 1 mágico. Y ahora sí, ¿cuántas veces voy a tener esa raíz cúbica? Multiplicada por sí mismo 3 veces. Y ahora sí voy a poder simplificar. Entonces esto sería 2 por la raíz cúbica de 4 por la raíz cúbica de 4. Pues esto sería al cuadrado. Y en el denominador sería la raíz cúbica de 4 multiplicada por sí mismo 3 veces. Pues al cubo. Y ahora sí, se simplifica esta raíz cúbica con esta raíz cúbica y nos queda solamente 2 por la raíz cúbica de 4 elevado al cuadrado. ¿Cómo podría expresar esto? La raíz cúbica de 4 al cuadrado. ¿Es válido esto que estoy haciendo? Estoy metiendo este radical adentro. Es totalmente válido. Puedo hacer eso. Entre 4. Ahora, ese 4, perdón, si yo lo expreso como potencias de 2, pues sería 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado, pues es 2 a la cuarta sobre 4. ¿Cuántos grupos de 2 puedo formar de 4 número 2? ¿Cuántos grupos de 3, perdón? 1. Tengo aquí el 2 multiplicado por sí mismo 4 veces. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos grupos de 3 puedo obtener de 4? Pues nada más un grupo de 3. Pues puedo sacar uno de esos 2. Como 2 por 2. Y adentro, pues me va a quedar un número 2 que ya no se alcanzó a salir. Sobre 4. 2 por 2 es 4. Entre 4... Aquí sí se simplifican estos de aquí. Y la respuesta es la raíz cúbica de 2. Nada más. Raíz cúbica de 2. Y ya no puedo sacarle raíz cúbica al 2. Pues entonces 2 sobre la raíz cúbica de 4 es exactamente lo mismo que raíz cúbica de 2. ¿Ya quedó? Entonces, si tuviera raíz cuarta, por ejemplo, ¿por cuántos unos mágicos multiplico? 3. Por 3 unos mágicos. Si tengo raíz quinta, multiplico por 4 unos mágicos y así. De
tal manera que yo tenga una repetición en el denominador de tantas raíces para que yo pueda hacer esa simplificación. Bien. Ok. Vamos a hacer el número 16 y el número 17. Nada más para que cubramos el tema de cifras significativas. Bien. Como ustedes ya saben y como les explico en uno de los videos, las cifras significativas son muy importantes, sobre todo cuando estamos trabajando en el laboratorio o cuando estamos en el campo, porque nos dicen el instrumento con el que yo estoy utilizando para medir cuáles son las líneas o cuáles son las divisiones y me da una noción de la incertidumbre que pueda existir en esa medición. Por ejemplo, si yo tengo en el 16A 478 centímetros, me está diciendo este valor que se midió con una regla que medía hasta los centímetros y ya no tenía más divisiones. Si hubiera tenido, la regla con la que medí, si hubiera tenido decímetros, entonces sería 478.0 centímetros. Aunque este número y este número son exactamente el mismo, es reportar mi valor así, me está diciendo que tu regla no tenía divisiones para los decímetros, pero reportar tu valor así me está diciendo que tu regla sí tenía rayitas para los decímetros y ese punto cero te está indicando esa cantidad. Bien, ¿cuántas cifras significativas tengo en el primer dato? 3. 3 cifras significativas. 1, 2, 3. Y en este número, ¿cuántas cifras significativas tengo? 3. También 3 cifras significativas. Cualquier cero antes de la primera cifra significativa no cuenta como cifra significativa. En el número, ¿cuántas cifras significativas tengo? 4. 4. 4 cifras significativas. No que los ceros no contaban. 1, 2, 3, 4. Los ceros antes de las cifras significativas no cuentan como significativas. Después sí cuentan como cifras significativas. Por ejemplo, el primer dato, 478.0, aquí ¿cuántas cifras significativas yo tendría? 4. 4. Aquí solamente tengo 3. Aquí este 0 sí significa algo, sí me está diciendo algo. Me está diciendo algo sobre el instrumento con el cual yo estoy midiendo. Entonces, cuenta como cifra significativa. Este dato de aquí son 4 cifras significativas. En este, ¿cuántas cifras significativas tengo? 3. 3. Cualquier cero en medio de 2 cifras significativas va a ser significativo. Aquí, ¿cuántos tengo? 2. 2 cifras significativas. ¿Y en el último? 4. 4. Pues puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2 o puede ser una sola cifra significativa. Cuando yo tengo un número entero que termina en ceros o con que termine con un 0, ese puede ser un caso ambiguo. Puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2, puede ser 1. Si lo veo así como tal, pues pudiera parecer que son 4 cifras significativas. Pero si yo lo expreso como 700 por 10 a la primera potencia, entonces son 3 cifras significativas, pero si yo lo expreso como 70 por 10 al cuadrado, son 2 cifras significativas, pero si yo lo expreso como 7 por 10 al cubo, entonces es una sola cifra significativa. Por eso es un caso ambiguo. Profesor, pero en el inciso E no serían 3 cifras. ¿Perdón? En el inciso E no serían 3 cifras significativas. En el inciso D, no. Recuerda que cualquier cero antes de la primera cifra significativa no va a contar. No los ceros que están antes del decimal, los ceros que están antes de la primera cifra significativa. Por ejemplo, en el inciso B, este no es una cifra significativa. Aquí este cero no es significativa, este cero tampoco es significativa, porque está antes de la primera cifra que sí te está indicando algo. ¿Ya? Sí. Oiga, profe, ¿y eso va a aplicar para todos los casos? Es que,
hoy vimos física y nos dijeron que, que se cuenta el cero también después del punto como cifra significativa. Sí, un cero después de los decimales, por ejemplo. No, pero, o sea, después del punto, por ejemplo, en ese ejemplo, que es 0.043, nos dijeron que era a partir del 0.43. Ajá, es que nos explicó que punto 43 era muy distinto a punto 043. Sí, son dos números totalmente distintos, pero recuerden que las cifras significativas no nos están hablando de la magnitud de un número, no nos está diciendo sobre la línea numérica, si este fuera el cero, dónde está localizado. Las cifras significativas solamente nos están indicando cuántos de los números que yo estoy reportando realmente me van a dar información sobre ese número y sobre el instrumento con el que yo estoy midiendo. Por lo tanto, aquí el número de cifras significativas son 2 las cifras significativas. Este 0 no es significativo, no me está diciendo nada. Bien. Ahora, he tenido esta misma confusión en semestres anteriores, no sé si es con el mismo o la misma profesora, pero ha sido la misma confusión que hemos tenido. Yo les invito a que ustedes hagan su propia investigación sobre cifras significativas y lo dejen a su propio criterio. Búsquenlo, investíguenlo y ustedes díganme en la siguiente clase si esta es o no es cifra significativa. Y si yo estoy mal, háganmelo saber, por favor. Díganme, profesor, mire, en esta referencia bibliográfica, en este libro, encontramos que esto y esto y esto. Y si su otro profesor o profesora es quien está en una confusión, entonces también háganselo saber, pero con evidencias bibliográficas. Mire, profesor, aquí en este libro, ya lo leímos, también lo leímos en este otro libro, y en los dos se coincide que esta cifra sí es o no es significativa. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a pedir de favor que el día lunes que nos veamos, me hagan saber si yo estoy mal en esto. No, bueno, yo sí me acerqué al profesor y le dije, porque él nos había dado unas reglas, y le mencioné eso y dice que sí, solamente, por ejemplo, en este caso son 2 cifras significativas. Ah, ok, bueno, pues ahí está, ahí lo tienen, ¿no? Entonces, si lo que ya les comentó su profesor y lo que yo les comento coincide, pues entonces que no quepa la duda, son 2 cifras significativas. Aún así, para los que todavía tengan esa confusión, búsquenlo. Busquen diferentes bibliografías y que no sean Wikipedia, que no sea Rincón del Vago, que sean bibliografías confiables, por favor, para que así entonces podamos creerle, que no vaya a ser, porque Wikipedia es lo mismo que ir a preguntarle a doña Sofía, ahorita salgo aquí, le pregunto, oiga, doña Sofía, ¿cuántas cifras significativas? Cuando doña Sofía, pues, no se dedica a esto, ¿no? Bien. Vamos a continuar, nada más vamos a hacer algunos de estos ejercicios. Ok. En las sumas y en las restas de los números, de las cantidades, cuando estamos trabajando en un laboratorio, recuerden que las cifras significativas nos están diciendo o nos están hablando sobre qué tan graduado está el instrumento con el que yo estoy midiendo o hasta dónde puedo yo calibrarlo. Por ejemplo, esto es peso o masa. Se mide en gramos. A lo mejor yo estoy utilizando el primer instrumento, me está diciendo que yo estoy utilizando una balanza que solamente es capaz de medirme hasta un decimal. 0.5, 0.4, 0.3. Pero si hay algo que pesa, por ejemplo, que pesara 11.254.13 gramos, esta balanza con la que se midió este objeto no tiene la capacidad de detectar esos últimos 3 centésimos de gramo. En la balanza, cuando yo tomo la lectura, nada más me lo va a detectar hasta aquí. Si yo tuviera en esa misma balanza pesar algo
así, a lo mejor la balanza lo que va a hacer es que como no es capaz de detectar esos 0.08 gramos, pues simplemente lo va a reportar la balanza como 0.2. Porque no está no es lo suficientemente sensible. Entonces, solamente tiene una cifra decimal. Sin embargo, cuando yo peso este otro objeto y estoy reportando 4 cifras decimales, quiere decir que me puede reportar hasta la décima, milésima, 10 milésimas. Esta sí me calcula 10 milésimas. Entonces, ¿cómo le hago yo para sumar este valor con este valor? Bueno, pues lo hago aritméticamente así como lo haría, así como me enseñó la Miss Lupita en la primaria. Bueno, pues 11,254.1 y le voy a sumar 0.1983. Sumo estos valores. Y el resultado es 11,254.2983. Sin embargo, como yo utilicé una balanza que solamente me podía medir décimas y otra balanza que me medía 10 milésimas, mi resultado final yo no lo puedo reportar en 10 milésimas. Lo tengo que reportar con aquel instrumento con el que era menos sensible, que solamente medía décimas. Mi resultado entonces lo tengo que redondear a esas décimas. Entonces esto sería 1254. Ese punto 2 es el que voy a reportar aquí, pero este 9 hace que ese punto 2 se redondee hacia arriba o que suba y el resultado es 11,254.3. Lo mismo aplica para sumas que para restas, porque recuerden que a final de cuentas las restas no es otra cosa más que el sumar números negativos. Una resta no es otra cosa más que agregar algo negativo. Pues entonces aplican la misma regla. Bien. Aquí yo tengo una cifra decimal, por lo tanto mi respuesta solamente puede tener una cifra decimal, aunque este tenga 4 cifras decimales. ¿Y qué le va a suceder a todo esto, a estos 983 milésimas? Ya no se reportan. Porque no tengo un instrumento lo suficientemente sensible para detectar ese peso. Bien. El resultado de esta resta, ¿cuántas cifras decimales va a tener? 2. 2 cifras decimales. Así me queda un resultado con 0.00, yo lo reporto como 0.00. Bien. Cuando yo estoy multiplicando y dividiendo, aquí no aplica la misma regla. La multiplicación y la división a final de cuentas es cuántas veces estoy contando ese mismo número. ¿Cuántas cifras significativas tengo en este 8.16? 3. 3 cifras significativas. ¿Cuántas tengo en el segundo número? 5. El resultado lo voy a reportar en el número menor de cifras significativas de mis factores. Pues el resultado tiene que estar en 3 cifras significativas. Generales, no decimales. Aquí yo tengo una cifra significativa decimal, aquí yo tengo 4 cifras significativas decimales, por lo tanto mi resultado va a tener una cifra significativa decimal, indistintamente de cuántas cifras significativas globales tenga. En el inciso D, pues es mucho más sencillo. ¿Cuántas cifras significativas tengo? 3 también. Y aquí tengo 3 cifras significativas. Bueno, aquí no hay tanto problema. El resultado va a tener 3 cifras significativas. ¿Ya quedó? Muy bien, muchachos. Pues ahí les dejo estos otros dos, este problema y este problema de tarea. Les va a costar un poco, bueno, es uno solo. Les va a costar un poquito de problema si nunca han visto la ley de gases ideales.
o si no han visto la ecuación de Van der Waals, pero van a tener que investigar para resolver ese ejercicio número 5, cuál es esa ecuación de Van der Waals. Bien, y ya después de que la tengan, entonces aquí de esta tabla van a obtener los valores de A y van a obtener los valores de B para sustituirlos en su ecuación de Van der Waals. Muy bien. Es un polinomio, por eso no, sí. Ay, perdón, Oscar, es que no había visto el 9 por 2. Ok. ¿Alguna duda, muchachos? Voy a entonces a mandarle mensaje a Samantha y a Samuel. No a Samantha y a Samuel, a Samantha y a Uriel, perdón, que son los representantes de los dos grupos, para que hagan una encuesta y a ustedes me dicen si quieren recuperar la sesión el día de mañana en la tarde o si la recuperamos el día lunes en la tarde. Bien. Por ahorita, pues muchachos, que descansen, que tengan bonito fin de semana, pórtense bien. Si toman, no manejen, por favor, y coman frutas y verduras. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Gracias.